Ford, que es una cosa muy particular en la vida de John Ford, Yo que sí. John Ford no era un militarista, yo creo, En absoluto. en absoluto, pero que el mundo del ejército le ha servido, sobre todo en estas tres películas, en Fort Apache, en esta, La Legión Invencible y en Río Grande, para contar esa especie de burbuja donde están encerrados sin conexión con el resto del mundo determinadas familias y personajes cuya casa es únicamente el ejército. Yo, si me permitís, antes de empezar, me gustaría acabar Sí. primer bloque, digamos, de Ford. Yo creo que hay un factor biográfico de Ford que influye enormemente en lo que tú has dicho, en esa fractura que ya viene de anteriormente, ya está en Fort Apache, lo hablábamos mientras veíamos la película con Juan Cobos. Y yo creo que es su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la experiencia que padece John Ford en línea de combate, donde resultó herido un par de veces en la Segunda Guerra Mundial, le produjo un repliegue psicológico en determinadas situaciones, un mayor amor por la vida militar y un mayor nivel de comprensión por lo que era la vida militar. Yo creo que no es militarista John Ford, sino que concibe el ejército como un hogar para mucha gente Exacto, solitaria, desprotegida, que no tiene una familia o que ha perdido la familia, ¿no? Y que incluso llega a sacrificar la propia familia, como sucede en Escrito bajo el sol, donde John Wayne sacrifica absolutamente su familia. Yo creo que ese dato biográfico incide con respecto a lo de la trilogía de la caballería. Trilogía de la caballería, segundo dato... Perdóname un inciso. Cuando él va a la guerra y hace, por ejemplo, Midway, él, lo que es curioso, viendo esa película, bueno, no es una película, no tiene la medida normal de una película, pero lo que no ves es la guerra, ves las caras de los soldados cansados, las caras de los soldados heridos, ves las caras, ves los rostros humanos. Yo estoy de acuerdo contigo por eso, porque hay un cambio que se produce ya en su cine. Y de tal manera que esta película es una película muy física. Es decir, vemos los cielos, vemos las tormentas, vemos los rostros cansados, vemos los soldados absolutamente agotados, y caminando. enlodados, llenos de lodo, de barro, les vemos cruzar en ríos, vemos el sudor en las ancas de los caballos, vemos el polvo. El cine Ford siempre ha sido muy físico, pero quizás en este caso, con ese rodaje que hace en octubre de 1948, en 31 días o en 28, 30, que hay 32, hay versiones, pero en torno a un mes, una película rodada magistralmente y a un ritmo increíblemente rápido. Y ha sabido captar ese momento del otoño, del invierno. Hay alguna secuencia incluso donde vemos rastros de nieve en la parte norte de las lomas de Monument Valley, y está todo ahí físico, está la vida. Y Bogdanovich en la introducción de su libro sobre John Ford cita una frase de Ma Joad, la madre de las uvas de la ira, en la que dice que la vida es como un río, en la que hay cascadas, hay zonas más plácidas, pero el río sigue fluyendo. Y yo creo que eso es un poco la definición del cine de Ford y esta película. Empieza, como tú dices, parece que no sucede nada, pero es todo un microcosmo donde está un amor que comienza, un oficial que está a punto de retirarse del ejército y descubre lo que puede ser el ejército para él, un oficial que está a punto de retirarse, unos soldados perdidos donde tardan 7 o 8 años en ascender y a lo mejor acaba su vida quebrado por la lanza o la flecha de un indio. Está la vida misma contada en pequeñas pinceladas. Mackenzie, buen soldado Mackenzie, en 5 o 6 años. 5 o 6 años, una carrera fulgurante, vamos, ¿no? Yo creo que lo que sí está claro ya en esta película, por eso a mí me parece una película como eje en la biografía de John Ford, que luego hay películas como Escrito bajo el sol, que es otra obra maestra cada vez más, o sea, que va ganando cada vez más adeptos, o Cuna de héroes. Es que hay una cosa que está clara, dice, John Ford enfrenta la naturaleza con el jardín casero, el profesional con el recién llegado, el hombre y su familia y el hombre y su deber. Todas estas cosas en esta película están dadas, pero hay que verlas con otra mirada, porque todo es muy sutil. Es como si incluso él tuviera pudor en mostrar todas estas cosas. Mira, eso que dices, volviéndolo a la visión del ejército, yo no sé si es Joseph McBride, sí, me parece que sí, lo tengo por aquí en mis notas, hace una división de cómo son las distintas clases de militares que aparecen en las películas de John Ford. Dice que hay uno, por ejemplo, que es el hombre de familia, como Ward Bond en Fort Apache, por ejemplo, el sargento con su familia. Y el novato inexperto que llega y que es tratado o con bromas por algunos compañeros o con paternalismo por alguien que le prohija. O sea, que es una visión del mundo absolutamente. Luego esa especie de solterón o de viudo profesional, como el personaje de John Wayne en la película que acabamos de ver. Y luego el ambicioso. O sea, ese personaje como Henry Fonda en Fort Apache, que intenta ganar cosas a través... Y esta división es una división muy estratificada de prototipos, pero como los prototipos, como siempre ocurre con los prototipos bien tratados por un maestro, son una visión del mundo, absolutamente. Sí, claro. Entonces, en esta especie de cuadrícula del ejército, lo que está contando es la vida.
Exacto. Pero de otra manera. Es la comedia humana de Balzac en Monument Valley, de alguna manera. Claro, por ejemplo, reduciéndolo a un nivel muy primario, y estamos hablando para que la gente piense en eso de los niveles de lectura, que yo personalmente no me gustan, yo diría, la película se llama, en su título original, Ella llevaba una cinta amarilla. ¿Quién diría la gente? ¿Joan Drew o su mujer? Que también lleva una cinta amarilla y que se la ve en la foto. ¿Quién es la de la cinta amarilla? Dice, bueno, pues a lo mejor resulta que la cinta amarilla era la mujer de John Wayne, la que llevaba la cinta amarilla. Son las dos. Pueden ser las dos, pero yo lo que me refiero es que poco a poco, según vas viendo, dices, son las dos porque son la cosas. mujer. Claro. Si la prueba es que además Hombre, las une en un plano. Claro, si es que además no solo las une en un plano, sino que cuando se marcha Joan Drew, después de haberle llevado la maceta con el ciclamen a John Wayne, le dice a su mujer muerta, dice, buena chica, me recuerda mucho a ti. Y es el único que sabe, o el único que declara que sabe. A Joan Drew le dice, ¿tú sabes lo que significa en la caballería llevar una cinta amarilla? Eso es amor. ¿Por quién lo llevas? Que además es muy bonito porque hace un momento le ha hecho creer a uno que es por él, cuando le pregunta a John Wayne por qué lo lleva, dice, por usted, por supuesto. Y después cuando ve al otro, le dice que lo lleva por ti, que es esa coquetería estupenda de la mujer. Que supongo que casi todas ustedes habrán dado cuenta, ese momento maravilloso que es a nivel del de Vértigo, que es cuando el pasado cobra realidad y de repente se ve esa sombra sobre la tumba y parece que es que va a llegar la mujer de John Wayne. Es un momento mágico. Esa secuencia es particularmente mágica desde mi punto de vista, porque si la recordáis y la recordarán los espectadores que hayan visto ahora con nosotros la película, empieza realmente con el pasado, porque entra John Wayne en el despacho de O'Brien y le entrega la lista de bajas de Custer. Eso es el pasado inmediato y están todos sus amigos, aquel irlandés bravucón, el hermano de Custer, están todos. E inmediatamente pasa a un pasado todavía mayor, que es el cementerio concretamente, pero llega el futuro, que es la chica, Joan Drew, y está todo unido ahí. Eso es el paso del tiempo, el presente y el futuro, que es Joan Drew, está todo unido sutilmente, como tú dices ahí, a través de toda esa película. Y eso es la tradición en Ford, es decir, la permanencia a lo largo del tiempo de los sentimientos, de sentimientos individuales y también colectivos. Es que no era la lista de las bajas. Es que no era yo creo que cuando dicen que Ford era un hombre de ideas retrógradas y tal, no, lo que pasa que sí, lo que sí era un hombre muy apegado a la tradición, que la conocía muy bien. Y en esta trilogía se da la circunstancia de que los tres artículos, los tres narraciones cortas que él compra, que son las de James Warner Bellak, las escribe un hombre que había vivido todo eso. O sea, este autor había vivido en un puesto de estos, era hijo de un comandante, algo así, había vivido todo el tiempo allí. Pero era un hombre, primero, muy racista, de los que afirmaban la famosa frase de no hay mejor indio que el indio muerto. Era un hombre auténticamente muy conservador y tenía una serie de cosas muy contrarias. Entonces Ford va y le encarga por primera vez a un guionista que viene de ser antes crítico, claro, y que es un crítico liberal del New York Times. Personaje decisivo en la carrera, claro, de Ford. Y entonces Frank Nugent se incorpora ahí y le quita todo ese racismo que podían tener los relatos y los lleva al terreno de Ford, que era mucho más comprensivo, y como se ve en esta película, ni siquiera muere un indio. No muere un indio. Mueren aquellos que traicionan a las dos partes. A los que están emponzoñando, digamos, la relación entre dos razas. Incluso su relación de amistad es con el indio, no, claro, con el jefe de policía. Hay alguna víctima inocente, como el soldado Smith, el ex oficial sudista. Pasa que eso no lo vemos. Los padres de los niños del puesto. Eso no lo vemos. Los niños que nunca hemos conocido. Por supuesto, la tragedia de la guerra también está ahí. Eso que cita ahora Juan, de la muerte del ex oficial sudista, que es el soldado Smith, permite que John Ford haga uno de los momentos más grandes de toda su carrera, que es cuando ha muerto y le ponen la bandera, hacen las descargas de fusiles. Bueno, ese es un momento impresionante, y el intercalado que mete en un plano corto de John Wayne, no sé, yo creo que la cara de John Wayne expresa todo el respeto, todo el cariño y toda... Es como si para él fuera la unión definitiva del norte y el sur. La reconciliación. La reconciliación absoluta, porque además, por vez primera, que lo comentábamos antes, no hace un gran plano general en el ocaso, sino que al contrario, trae a los actores hacia la cámara y están presentes las personas, la carne, los seres humanos, y al fondo deja la colina. Ese es uno de los momentos grandes de la... Y eso, y el paso del tiempo y esa intensidad emocional está en toda la película, porque ahora mismo recuerdo otra secuencia que recordaremos todos, que es la secuencia, una secuencia importante, que es cuando va a despedirse de sus tropas John Wayne, porque ya va a abandonar el puesto militar correspondiente.
empezamos en la intimidad, que es también importante en la película, porque no solamente retratos. conocemos el exterior de la colectividad, conocemos la intimidad, los alojamientos de Esa los noche que se ha oficiales pasado sin concretamente. dormir. Esa noche que se ha pasado sin dormir y le dicen, le entra McLaglen con la rutina repetida y humorística de ese maravilloso personaje De que la compone botella. McLaglen de la botella, descubre que lo ha sabido siempre dónde guarda la botella, sale al exterior porque dice, los muchachos